Bueno, buenos días muchachos, un placer estar con ustedes en una sesión más. Esta es la cuarta sesión que corresponde a a estructuras repetitivas, o sea, los ciclos. Vamos a hablar rápidamente porque la estructura es similar al lenguaje C y ustedes pues ya la conocen, ¿verdad? Como ustedes saben, las estructuras repetitivas, son aquellas que ejecutan un grupo de instrucciones una y otra vez hasta que se cumpla una condición que detenga el proceso, ¿verdad? Entre las que nosotros conocemos tenemos el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Vamos a explicar primero el ciclo for. El ciclo for es una sentencia que se utiliza cuando nosotros sabemos la cantidad de veces que queremos que se ejecute el ciclo. Si yo sé que se tiene que ejecutar 5 veces, entonces entre el for y el while prefiero usar el for porque sé cuántas veces se va a ejecutar. ¿Cuál es la forma en que se debe escribir? Bueno, primero la palabra reservada for y entre paréntesis la variable que va a iniciar el conteo, un contador que normalmente es i, ¿verdad? Coma, luego la condición, perdón, punto y coma. Después la condición que deben cumplir los datos para que se continúe ejecutando el ciclo. Y por último, el incremento, ¿verdad? Que cuántas veces va a aumentar el valor de la variable. Si le ponemos más, ya sabemos que se va a incrementar de 1 en 1. Pero también se puede incrementar de 2 en 2, de 2 en 3, ¿verdad? Etcétera. Y entre llavecitas va a ir el grupo de instrucciones que queremos que ejecute el ciclo for. Normalmente esa variable inicialización, que es el contador, es la letra I, pero no es regla que tenga que ser I, ¿verdad? Pero sí lo común entre los programadores. Luego viene la condición que indica cuántas veces voy a ejecutar el ciclo. Y por último, el incremento o el decremento, porque también puede ser que en lugar de que la variable vaya aumentando, yo puedo necesitar que la variable en realidad vaya decrementando, o sea, haciéndose menos. Aquí le tengo un ejemplo de imprimir los números desde el 2 hasta el 20. Los números pares, ahí me faltó, son los números pares del 2 hasta el 20. Entonces le puse al programa, le puse ciclos, por eso ustedes ven que la clase se llama ciclos, y el código, como siempre muchachos, está dentro de main, ¿verdad? Ahí puse para, aquí estoy declarando la variable contador dentro del for, eso se puede hacer, o lo puedo hacer fuera, ¿verdad? Aquí lo hice dentro del for, entero i, y le digo que va a comenzar en 2, punto y coma, ahora viene la condición, el ciclo se va a ejecutar, como yo ya sé que voy a llegar hasta 20, entonces la condición va a ser i menor que 21, ¿verdad? Y luego observen este incremento, nosotros siempre hemos usado i más, que es equivalente a decir i más 1, pero en este caso yo quiero que se vaya incrementando de 2 en 2 porque los números que quiero imprimir son los pares. Entonces utilizo i más igual 2. Y entonces ahí va a ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Si lo quisiera de 3 en 3, le pongo un 3. I más igual 3. Entonces va a ir 3, 6, 9, 12, etc. ¿verdad? Y lo único que hago es mandar a imprimir el valor que tenga la variable i. ¿Verdad? Aquí mando la instrucción de imprimir, número dice, más i. Recuerden que esta es otra forma en que se puede mandar a imprimir. En C le poníamos en lugar de más una coma. Aquí se le pone un más. Recuerden que el más es para unir cadenas, es para unir la palabra número con el valor que tenga la variable i. Y aquí a la par les puse la corrida, ¿verdad? Está en modo consola. Ahí aparece número 2, número 4, número 6, hasta que llega a 20, ¿verdad? Ya el siguiente que genera es 22 y ahí ya no se cumple la condición, por eso llega hasta 20. Ese para que ustedes lo prueben, muchachos. La otra estructura de control que ya conocemos también es el ciclo while. El ciclo while va a ejecutar un grupo de instrucciones siempre y cuando la condición que se esté evaluando resulte verdadera.
debe haber una forma en que esa condición se tenga que volver falsa. Que eso es lo que a los programadores se les olvida. Y cuando estamos utilizando while, tal vez a ustedes les ha pasado que se les vuelve un ciclo infinito. Y es porque generalmente no tomamos en cuenta cuando la condición se va a volver falsa. Su estructura, bueno, la palabra reservada while, entre paréntesis la condición que deben cumplir los datos, se abre llavecita y ahí van las instrucciones que queremos que ejecute el ciclo while. Aquí tengo otro ejemplo, pero ahora usando el ciclo while. Dice ingresar un número por teclado e imprimir por consola su decena superior. Las decenas son 10, 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, un 8, ¿cuál es la decena superior? Es 10, ¿verdad? Si ingreso un 12, ¿cuál es la decena superior? Un 20. Si ingreso 65, ¿cuál es la decena superior? 70. Les explico para que sepan de qué se trata. Entonces ahí hay un ejemplo. Si ingresó el número 5, dice, su decena superior es 10. Si ingresó el 25, su decena superior es 30. Y ahí pues creo el programita, ¿verdad? Como voy a mandar a leer desde el teclado, entonces utilizo una función, una variable, perdón, de tipo escáner, que se va a llamar entrada. Luego mando a pedir que ingrese el número. Número va a ser igual a entrada. Como el número es entero, muchachos, por eso ahí dice netsInt, ¿verdad? Indicando que el valor va a ser de tipo entero y se lo va a asignar a la variable número. Ahora, ahora dice, mientras número por 110 sea diferente de 0, ahí lo que hago es el resto, ¿verdad? Recuerden que el porcentaje es el equivalente del MUD. Estoy diciendo, si el número al dividirlo entre 10, el residuo me da diferente de 0, entonces incremento, dice, el valor del número que ingresó el usuario. En caso contrario, le mando a decir que la decena superior es y mando a imprimir el número. Y aquí les puse la corrida, muchachos. Ingresé un número, ingresé 27. Ahora dice la decena superior es 30. ¿Verdad? Y la última es el ciclo do while, que también permite ejecutar, es igual que el while, pero ¿cuál es la diferencia? Que la condición se ejecuta al final. Primero ejecuta las instrucciones y hasta el final prueba la condición. En cambio, en el while, primero ejecuta la condición y después las instrucciones, ¿verdad? Su sintaxis es la palabra reservada do, abrimos llavecita, las instrucciones, cerramos llavecita y luego viene el while y entre paréntesis la condición. Aquí les puse un ejemplo. Obtener los dígitos de un número ingresado por teclado. Por ejemplo, dice 100. 100 tiene 3 dígitos. Eso es lo que quiero que me diga. ¿Cuántos dígitos tiene el número? Si ingresé 5,000, ¿cuántos dígitos tiene 5,000? 4, ¿verdad? 4 dígitos. Bien, veamos el programita, muchachos. Declara una variable entera número con el número 345. Si se fijan, aquí no le mando a decir al usuario que ingrese el número, sino que yo ya lo estoy asignando, ¿verdad? El número es 345. Entonces, ahora tengo un contador que lo inicializo en 0 y digo hacer. Fíjense, hacer y ya comienzo a hacer. No me voy al while. Número va a ser igual a número entre 10 y mando a imprimir número. Incremento la variable del contador. Hasta ahorita voy a probar la condición. Mientras número sea distinto de 0, mientras número sea distinto de 0, va a continuar ejecutando el do hasta que esa condición se vuelva verdadera. Perdón, se vuelva falsa. Cuando se vuelva falsa, entonces manda a imprimir el número tiene la cantidad de veces que contó dígitos. Entonces, aquí está la corrida, muchachos. Recuerden que el número ya está ingresado, es 345. Entonces, él lo divide entre 10, ¿verdad? Y
Manda a imprimir número. 345 entre 10 es 34. Manda a imprimir 34, incrementa el contador estaba en 0, ahora es 1, y pregunta, ¿es número diferente de 0? No, dio 34, ¿verdad? Entonces regresa al do y lo vuelve a dividir. Ahora número es 34. 34 entre 10. Vamos a ver. 34 entre 10. Uy. Él solo toma la parte entera, muchachos. Entonces lo que me va a decir, no me va a decir que me dio 3.4, sino que me dio 3. 3 lo manda a imprimir, que aquí lo ven, el 3, ¿verdad? E incrementa contador. Ahora contador vale 2. Y prueba, ¿es número diferente de 0? Sí, porque nos dio 3.4. Entonces regresa al do y vuelve a dividir. Ahora va a dividir 3 entre 10. Recuerden que solo toma la parte entera. Entonces, cuando mande a imprimir número, no va a imprimir 0.3, sino que solo va a imprimir 0, que es el 0 que ustedes ven aquí en la corrida. Imprime 0 e incrementa el valor del contador. Contador tenía 2, ahora tiene 3. Ahora pregunta, ¿es número diferente de 0? No, porque ahora el número nos dio 0. Entonces ya no continúa el ciclo, se va a la siguiente instrucción, que es system.out.println, y manda a decir, el número tiene, recuerden que el contador quedó en 3, el número tiene 3 dígitos, que es lo que ustedes ven ahí. El número tiene 3 dígitos, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, esta es una guía que a ustedes les va a salir ahí. Son 6, muchachos, pero elijan 3. Elijan 3 nada más, ¿oyeron? Los otros los pueden hacer como práctica para ustedes. De los que les propongo en la guía, elijan 3 nada más. Bien, y eso sería la clase de hoy. Para que ustedes la pueden volver a ver en la plataforma